Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Belén y en esta clase vamos a continuar aprendiendo sobre mitos y mitologías. Tienen en mi canal una clase, la primera parte, donde yo hago una introducción sobre el concepto de mito y diferentes mitologías, y en esta clase vamos a hablar sobre tres mitos en particular. El Génesis bíblico, que es un mito de creación judeo-cristiano, el Popol Vuh, que es un mito de creación también maya, y el mito del Minotauro, que es un mito griego. Vamos a charlar sobre algunas de las cuestiones de sus argumentos, de lo que pasa en la historia, sobre algunos de los fragmentos que leímos. Vamos a comenzar con el Popol Vuh. En el Popol Vuh leímos en cuarto año de la educación secundaria, la primera parte y la tercera parte, que son las partes donde se cuenta cómo se creó el mundo según esta cultura. Bien, comienza el Popol Vuh con la creación del mundo. Dice esta historia que el mundo estaba en suspenso, que estaba todo inmóvil, hasta que llegaron un grupo de dioses, empezaron a conversar entre ellos, debatieron y por arte de magia, solo a través de la palabra, se crearon en primer lugar las montañas, los valles, los árboles, todo lo que tiene que ver con la superficie terrestre, ¿sí? Lo que sucedía antes era que no había nada y estaba, según cuenta esta historia, todo sumergido, todo en suspenso, inmóvil, como esperando que sucediera algo. Algunas de las divinidades que aparecen en esta historia son Corazón del Cielo, que es una divinidad, un dios que reúne a tres personas en uno mismo. Esto lo podemos relacionar con la Santísima Trinidad cristiana, ¿sí? Al ser el Popol Vuh una traducción que está intermediada por un monje, quien fue el que encontró ese texto, un monje español que había viajado a América, yo eso se los conté anteriormente, encontró este texto y como él había aprendido la lengua de los indígenas, lo tradujo. Pero estos grupos de pueblos originarios ya habían sido conquistados, entre comillas, por los españoles, y se había impuesto la religión cristiana en ese lugar. Muchos de los grupos indígenas la habían adoptado, ya que la mayoría de los grupos cristianos venían a convertir a las personas de estos nuevos territorios al cristianismo. Entonces, puede ser que muchas de estas partes sean contaminaciones cristianas que la obra tiene, ¿sí? Entonces, el Corazón del Cielo, que es esta divinidad, se divide en tres personas. Tenemos a Huracán, Chipicaculá y Raxacaculá, ¿sí? Son tres nombres que los tres juntos forman un solo dios. La semejanza que tenemos en la religión judeocristiana, en la cristiana principalmente, es que Dios está compuesto por tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, que vendría a ser Jesucristo, y el Espíritu Santo, ¿sí? Tres personas que forman una misma divinidad. Esto para la religión cristiana ya, no para la religión judía. Bien, bueno, esa divinidad. Después tenemos a Tepeu y Gucumatz, que son otras dos divinidades que aparecen como parte de la creación, y después se mencionan otros nombres como los progenitores, pero esos son sinónimos que hacen referencia a estos mismos grupos de dioses. A lo que quiero llegar es que es una religión politeísta, es decir, creen en varias divinidades. En cambio, en el Génesis bíblico nosotros podemos leer y observar que hay una sola divinidad llamada Dios o Jehová, que es el que realiza por sí solo toda la creación, ¿sí? Esa religión es monoteísta, un solo Dios. Bueno, en el Popol Vuh llegan estos dioses, debaten, empiezan a crear las montañas, los valles, y deciden crear seres para que habiten estos lugares, y crean a los animales. Esa es su primera creación de seres. Resulta que estos animales no podían hablar, no se acordaban de sus creadores, de sus progenitores. Entonces los dioses deciden crear
un nuevo tipo de ser que sí pueda alabarlos a ellos y los puedan recordar y adorar. Es decir, que la primera intención que tienen los dioses es que los seres que ellos crean, que ellos creen, sean sus adoradores, ¿sí? En la tierra. Bien, entonces vuelven y hacen una nueva creación, en este caso los hombres de barro. Eso es la primera creación de seres. Esta creación no resulta, fracasa, porque los hombres no tienen, según cuenta, alma, sentimientos y su cuerpo se deshacía con el agua. Entonces esta creación queda destruida. Después intentan nuevamente a crear otro tipo de seres con palos y con madera. Estos seres, según cuenta la historia, sí se reprodujeron, vivieron durante un tiempo, poblaron la tierra, pero tampoco tenían alma ni sentimiento ni se acordaban de sus creadores. Sus carnes, dice la historia, eran secas. Entonces estos seres fueron aniquilados por un diluvio, una lluvia. Acá encontramos otra semejanza del Popol Vuh con la Biblia, en este caso con el diluvio que Dios manda a su creación por no haberse comportado de la manera adecuada. ¿Recuerdan la historia de Noé? Sí, hay muchas películas sobre esta historia. Noé es el único que él, junto a su familia y una pareja de cada animal de la tierra, crean un arca y ahí se salvan del diluvio y vuelven a poblar la tierra. Esta es la historia que nos cuenta la Biblia. Bien, entonces después de esta creación que muere por el diluvio, aparece una cuarta creación que son los hombres de Tzipzé y las mujeres de Espadaña. El Tzipzé eran una especie de porotos, ¿sí? Porotos negros que se encontraban en esa zona, la zona de Guatemala, sur de México. Y la espadaña es una especie de fibra, ¿sí? Como si fuera una fibra de un junco con el que se fabrican esterillas. Y esa es la cuarta creación. Esta creación tampoco funcionó, no eran seres animados que tenían entendimiento, es decir, inteligencia, así lo dice la historia, y son destruidos a través de una lluvia negra de resina, como si fuera de brea, y un terremoto. Ahí la historia nos cuenta un episodio denominado por la crítica Venganza de las Cosas, donde los animales y las piedras se vengan de los seres que los habían utilizado sin su consentimiento, pero en realidad lo que, según han analizado los especialistas, el mito nos está contando un gran terremoto que había ocurrido en esa zona, ¿sí? La zona de México y Guatemala es una zona de actividad sísmica alta. Entonces suponemos que en realidad es una forma de contar un terremoto dentro de un mito. Esta cuarta creación es destruida. Muchos críticos también consideran, y aparecen en manuales, que la creación de hombres de palo y los de hombres de Tzipzé y las mujeres de Espadaña es la misma creación. Yo las considero dos creaciones diferentes, al igual que otros críticos, pero si la encuentran en un libro, solo la creación de los hombres de palo hace referencia a esta creación. Sin embargo, los castigos que reciben estos seres son diferentes. Bien, esto está todo en la primera parte de la historia. Después viene una segunda parte que trata sobre otro tema y pasamos a la tercera parte, que ahí nos cuenta la creación definitiva que realizan los dioses mayas. ¿Cuál es esta creación? Son los hombres de maíz, ¿sí? La historia nos cuenta que son los hombres de maíz blanco y amarillo, los hombres que pueblan la tierra y crean descendencia, y son los hombres actuales que vivían en esa zona de Centroamérica. Estos hombres fueron creados por primera vez y tenían una gran visión, podían ver por grandes distancias y además tenían mucha inteligencia. Los dioses empezaron a debatir, nos dice la historia, y se dieron cuenta que estos seres podían ser superiores o iguales a ellos.
podían llegar a tener poderes igual que los dioses. Entonces dijeron, no, para esto es demasiado, y les quitaron esa vista superior y esa gran sabiduría, y se convirtieron en lo que somos nosotros hoy en día. ¿Sí? Podemos ver hacia una distancia reducida y no tenemos capacidades mentales extraordinarias como superpoderes, a eso me refiero. En esta creación se crearon 4 parejas, que esas 4 parejas fueron las que después formaron 24 tribus, que son las tribus que poblaron esa zona y vivieron en esa zona y conformaron la cultura maya. ¿Sí? Son 4 entonces las parejas que se crearon. Vamos entonces al Génesis. En el Génesis hay una sola pareja que es la que se crea. Tenemos un solo Dios, que es el Dios Padre. La tierra también estaba en suspenso, no había nada, hasta que Dios decidió crearla por arte de magia, igual que en el Popol Vuh, y crea también primero las montañas, los valles, los animales del monte, los animales del aire, los animales del mar. ¿Sí? Esto lo crea por varios días y finalmente, después de crear toda la tierra y los animales, decide que alguien tiene que disfrutar de ese lugar y crea al hombre. En el primer capítulo del Génesis aparece todo junto, ¿sí? Como un resumen de la creación. Y en el segundo capítulo ahí se detalla cómo se crea a los seres humanos. Si vamos entonces al segundo capítulo de Génesis, Dios había visto que todo lo que él había creado era bueno y entonces decide crear al hombre, que es el que va a disfrutar de ese lugar y va a reinar, por así decirlo, sobre los demás animales y seres. Eso nos cuenta la Biblia. Entonces toma barro o lodo, forma con eso al hombre y le sopla la nariz, le da algo que se llama soplo de vida, y ahí ese barro se convierte en carne y hueso y en una persona, como nosotros la consideramos hoy en día. Después Dios ve que el hombre está muy solo en ese lugar y crea entonces a la mujer. Toma una costilla del hombre, ¿sí? Toma más barro y forma a la mujer y la crea a imagen y semejanza del hombre. Esta es la visión que la Biblia nos da. Cuestionada, por supuesto, porque es una visión de la mujer como de forma servicial al hombre. Pero bueno, es la visión de la Biblia, que es un libro muy muy antiguo, ¿sí? Y no podemos sacarla de su contexto de creación, ¿sí? Bien, entonces Dios crea por varios días a las personas y la Biblia nos dice que Él por 6 días estuvo realizando las diferentes creaciones, crea finalmente a la pareja. El hombre se llama Adán, la mujer se llama Eva, y al 7º día Dios bendice toda esa creación, todo lo que había hecho, y descansa. Entonces el 7º día, que sería el domingo, como nosotros lo conocemos, queda instaurado como el día de descanso de la semana, ¿sí? Así es como de ahí viene esa tradición que tenemos nosotros de repartir los meses en semanas y ahí en días laborales hasta el domingo, que es el día de descanso para la mayoría de las culturas del mundo. Bien, bueno, ¿qué pasa con Adán y Eva? Ellos vivían ahí en un lugar denominado Jardín del Edén, un paraíso, hasta que en un momento Eva se encuentra por ahí dando vueltas y descubre un árbol. En el árbol había una serpiente. Era un árbol con frutos. Generalmente se lo asocia a las manzanas, no se sabe si son manzanas, pero bueno, era un árbol, imagínense, de manzanas. La serpiente, que es la personificación del demonio, el alter ego, la contrapartida de Dios, le dice a Eva que coma de ese fruto. Resulta que Dios les había dado el jardín del Edén a esa pareja y les había dicho que podían comer, tomar cualquier cosa menos de ese árbol, de esos frutos que estaban prohibidos, y no podían comerlos ni tomarlos. Eva se tienta
y entonces toma ese fruto y lo come. Y va junto con Adán y le da ese fruto y él también lo prueba. Después de haber comido el fruto, enseguida sienten vergüenza, se dan cuenta que estaban desnudos, eso les da pudor, empiezan a taparse, Dios los descubre y les pregunta qué habían hecho, ahí ellos cuentan lo que habían realizado y entonces Dios los castiga por haber desobedecido sus órdenes. ¿Cuál es la cuestión acá? El fruto no importa tanto, sino la moraleja que nos quiere dejar esta historia es que no hay que desobedecer a Dios o a tu divinidad, ¿sí? Yo esto lo digo fuera de cualquier religión, estamos analizando qué nos cuenta la literatura. Entonces, Dios decide expulsarlos de ese paraíso donde Adán no tenía que trabajar, Eva tampoco, vivían felices, sin frío ni calor, no tenían vergüenza, no necesitaban cubrir su cuerpo. Y de ahí son expulsados. Dios también los castiga diciendo que Adán va a tener que trabajar para conseguir el pan, sí, va a tener que sudar la frente, digamos, conseguirá el pan con el sudor de su frente, es decir, con mucho esfuerzo. Y Eva tendrá mucho dolor cuando se encuentra en los partos, ¿sí? Es decir, el castigo de Dios es que la mujer sufra dolor cuando esté en el parto y demás penurias. Bueno, entonces Adán y Eva se van del paraíso y ese es uno de los castigos que encontramos en la Biblia. ¿Por qué analizamos esto? Porque en ambos textos, que son mitos de creación, la Biblia cristiana y la Biblia maya, como así se la conoce también, las divinidades ejercen castigos sobre los seres, ¿sí? Porque esos seres que ellos crearon no se comportaron de la manera que ellos esperaban que se comporten. Bien. Estos son los fragmentos que leímos de estos mitos y analizamos diferentes cuestiones y estos son los contenidos que yo les voy a tomar en el cuestionario que ya les mandé. Tengan en cuenta, relean los textos, estos videos les van a ayudar, pero también relean los textos porque por ahí encuentran algún detalle que les puede servir para las respuestas del cuestionario, que no son muy específicas, pero sí es necesario haber leído los textos. Para eso sirven los cuestionarios, para asegurarnos de que leímos y entendimos bien esos textos. Bien, bueno, ahora vamos a hablar del mito del Minotauro, que es un mito griego. Este mito comienza a contarnos que en un lugar, en una isla llamada Creta, dentro de esa isla hay una ciudad que se llama Nosos, vivía el rey Minos con su esposa Pasífae. Cuenta la historia que todos los años el rey Minos le ofrendaba uno de sus mejores toros a el dios del mar, Poseidón. Resulta que un año había nacido un toro tan hermoso, un toro blanco, que Minos no quiere ofrecerlo al dios. Entonces lo guarda y le ofrece otro toro también bueno, pero no ese toro blanco. Poseidón se entera de esto, se enoja. Minos pensaba que Poseidón no se iba a dar cuenta y entonces lo castiga a Minos por no haberle ofrecido su toro. Le dice: ¿cómo te enamoraste tanto de ese toro y no me lo quisiste ofrecer? Entonces ahora ese toro te va a traer grandes desgracias. Minos, le muestra entonces un día el toro a su mujer, fascinado con ese animal, y Pasífae se enamora de ese toro. Si esta mujer se enamora del toro, ¿por qué ella se enamora? Porque Eros, que era el dios del amor, lo que nosotros lo conocemos como Cupido también, le tiró una flecha, mandado por Poseidón, que estaba enojado, para que Pasífae se enamorara de ese toro. Bueno, estaba entonces Pasífae enamorada del animal y quería estar con él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Consulta a Dédalo, que era un artesano que tenía en la isla de Creta, y Dédalo construye una vaca, donde Pasífae se mete y ahí puede mantener relaciones con el toro. Luego de esto, Pasífae da a luz un ser ese ser es el Minotauro. Nace un ser monstruoso, según nos cuenta la historia, que tiene cabeza de toro y cuerpo de ser humano. Los mitos griegos suelen ser así. En los mitos griegos encontramos
dioses que mantienen relaciones sexuales con humanas y al revés, diosas o ninfas que mantienen relaciones con hombres, hijos que nacen fruto de esas relaciones, seres como el Minotauro, que son híbridos, son mitad una raza o un ser, mitad otra. Estas cosas suceden, forman parte de la mitología y las creencias que tenía la cultura griega, ¿sí? Parece raro, parece extraño, pero así eran las creencias que había en esa época. Eran mitos, ¿sí? Historias que la gente podía creer más o menos, ¿bien? Algunos mitos eran diferentes a otros, es decir, había varias versiones, yo esto ya les conté, ya que de acuerdo al lugar la gente los contaba de diferente manera o cada zona tenía su versión del mito. Acuérdense que esta literatura era principalmente oral, es decir, que se transmitía de boca en boca, no había algo escrito, se fueron escribiendo las historias después y entonces la gente le iba agregando algún detalle o cambiando alguna cuestión. Bueno, volviendo al mito, entonces Pasífae da a luz al Minotauro. Al principio el Minotauro era un ser que vivía con ellos, ella lo quería mucho, pero después este ser comienza a tornarse violento, ¿sí? Hasta que mata a algunas personas. Minos piensa que bueno, no puede tener a este ser en el palacio, en la ciudad, entonces va a consultar a un oráculo para ver qué es lo que tenía que hacer. ¿Qué era un oráculo? Los oráculos en la antigua Grecia eran mensajes enviados por los dioses, interpretados por ciertos sacerdotes, ¿sí? También se les llama oráculo al lugar donde se recibían esos mensajes, ¿sí? El oráculo más conocido es el oráculo de Delfos en la antigua Grecia, pero también hay otros oráculos. Esto lo pueden ver en los videos que yo les recomendé sobre mitología griega. Entonces, el oráculo era un mensaje que recibía una pitonisa, se llamaba una sacerdotisa o una sibila, recibía ese mensaje y ese mensaje estaba como encriptado, ¿sí? Tenía un mensaje oculto, metafórico, y alguien tenía que interpretar ese mensaje. Entonces también había un grupo de sacerdotes que eran los que se encargaban de interpretar esos mensajes de adivinación. Bueno, entonces Minos consulta el oráculo le sugiere que construya una cárcel, parece ser. Entonces Dédalo construye un laberinto, o sea, a pedido de Minos construyen un laberinto donde meten allí al Minotauro para que no fuera un peligro para ese lugar. En ese tiempo también, en otra parte de la historia, en Atenas se celebraban las fiestas panateneas, que son el evento antecesor a lo que hoy conocemos como Juegos Olímpicos. En esas fiestas había ido a participar el hijo de Pasífae Minos, un hijo humano que se llama Andrógeno. Andrógeno era un muchacho fuerte, según lo que cuentan, le va bien en esas fiestas, pero los atenienses, enojados con él y porque le tenían bronca, lo matan. Minos, muy dolido por esta situación, Minos, rey de Creta, le declara la guerra a Egeo, que era el rey de Atenas. Entonces, como forma de arreglo, todos los años los atenienses tenían que mandar, cada 9 años, los atenienses tenían que mandar como tributo 7 hombres y 7 mujeres vírgenes para que éstas sean entregadas en sacrificio al Minotauro que vivía en el laberinto. Minotauro, no lo dije, pero quiere decir toro de Minos, ¿sí? El toro de Minos del rey Minos. Bueno, entonces resulta que todos los años sucede esto. Tenemos entonces dos lugares, Creta, Atenas, con su rey y reina. En Creta reinaban Minos y Pasífae, y en Creta reinaba Egeo y Etra. Ellos tienen un hijo que se llama Teseo. Teseo, según la historia, es hijo de Etra y Egeo, pero
en realidad su padre verdadero es Poseidón, ¿sí? El mismo dios que se había enojado con el rey Minos, el dios del mar. Entonces, podemos decir que Teseo es un semidios, ¿sí? Mitad mortal, mitad divino o dios. Bueno, cada 9 años mandan entonces los sacrificios. ¿A qué les hace acordar esto? ¿Vieron los Juegos del Hambre? Las películas donde los distritos tienen que mandar tributos al Capitolio. Bueno, esto es similar, incluso la idea puede haber surgido de ahí. En una de esas, cuando Teseo ya es adulto, es enviado por Egeo, su padre, como tributo a Creta, porque como él era supuestamente bueno en las peleas, las luchas y todo eso, quizás podía matar al Minotauro y así vencerlo y terminar con ese castigo de enviar muchachos al laberinto del Minotauro. Entonces Teseo viaja a Creta. Ahí se encuentra con Ariadna, que Ariadna era otra de las hijas de Minos, y Ariadna se enamora de él. Para ayudarlo, para que Teseo pueda volver, porque además de entrar al laberinto y matar al Minotauro, tenías que poder salir, porque era un laberinto muy complicado para que el Minotauro no pueda salir y se mantenga encerrado ahí. Entonces, Ariadna, enamorada de Teseo, le da un ovillo de lana. El mito nos cuenta que es rojo, algunas otras versiones cuentan que es un ovillo con hilos de oro, para que él pueda entrar, atar el ovillo al inicio, recorrerlo y después volver siguiendo el hilo. Teseo entra, logra vencer al Minotauro, que era este ser monstruoso, violento, y vuelve con Ariadna. Luego de esto se escapan, se van y Ariadna decide escaparse con Teseo porque estaba enamorada de él. Se van en su barco, vuelven de Creta a Atenas y entre eso Teseo se da cuenta que él no quería casarse con Ariadna, que no estaba enamorado, entonces la deja en una isla. Cuando está por llegar a Atenas, Teseo se olvida de cambiar las velas porque había acordado con su padre que si el barco volvía y él estaba dentro del barco vivo, las velas iban a ser blancas. Y si en cambio el barco de los atenienses volvía a Atenas con las velas negras, era que Teseo había sido vencido por el Minotauro, no lo había podido matar y había muerto. Teseo se olvida de cambiar las velas y entonces cuando vuelve tiene velas negras. El padre Egeo está en un barranco sobre el mar, en un desfiladero dice, y cuando ve las velas negras le agarra tanta angustia que se tira por el barranco y muere. Pero resulta que su hijo no estaba muerto, sino que estaba vivo. Bueno, así termina el mito del Minotauro. Es un mito muy conocido dentro de la cultura griega, ¿sí? Es muy conocida la historia de este ser incomprendido que tiene cabeza de toro, cuerpo de hombre, y también es conocida la historia entre Teseo y Ariadna, que al final no pudo ser y no terminaron juntos y felices como la mayoría de las historias. Bueno, les dejo un saludo a todos, espero que les sirvan estos videos, que los puedan ver, que puedan releer las historias y a partir de eso puedan realizar los cuestionarios. Nos vemos en otro video.